Como nuestros seguidores ya saben, en este canal somos totalmente imparciales y no nos metemos en temas políticos. Por lo tanto, lo que vamos a ver hoy es lo que sí nos importa a nosotros, que es el bolsillo de la gente. O sea, qué podemos llegar a hacer, qué cosas tenemos que tener en cuenta, cómo podemos protegernos. Y como hoy vamos a hablar de dolarización y yo economista no soy, soy inversor, trajimos a alguien más especializado en la materia. Hoy estamos con Iván Carrino. Muchas gracias por acompañarnos, Iván, y te pido que te presentes para quienes no te conocen. Hola Ariel, ¿cómo estás? Bueno, gracias a vos por la invitación y saludos a todos acá los seguidores. Mi nombre es Iván Carrino, me dedico a la economía, soy economista profesional, profesor de economía y consultor de empresas y organismos, así que bueno, hablemos un poco de la economía y del supuesto posible, eventual, hipotético proceso de dolarización, que creo que es lo que te está interesando, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que, bueno, vamos a arrancar por el principio, que es un ejemplo que se pone mucho, ¿no? Que se dice, en Ecuador ya hicieron esta, ya llevaron a cabo su dolarización y es un país que aparentemente sigue mal. Por lo tanto, ¿qué opinión, digamos, tenés vos al respecto? Bueno, sin duda que Ecuador es un país con un PBI per cápita bajo, donde hay niveles altos de pobreza, niveles altos de inseguridad, ¿no? Eso, digamos, parece ser una realidad eh, contrastable, fácil de ver. Pero la cuestión acá no es tanto el nivel absoluto de la Argentina contra el nivel absoluto de Ecuador, sino cómo le ha ido a Ecuador después de la medida de dolarización. Entonces lo que hay que comparar no es tanto la foto de Argentina contra Ecuador, sino más bien la película del propio Ecuador en situaciones previas y posteriores a la dolarización, ¿no? O otra comparación interesante es, bueno, cómo le ha ido a Ecuador durante la crisis del 2008 y cómo le ha ido a la Argentina, porque ahí vos lo que tenés son medidas de cambios, ¿no? Cómo cambió Ecuador en este punto preciso y cómo cambió la Argentina en este punto preciso. Porque obviamente que si una persona empieza una carrera 1000 metros antes, bueno, probablemente, digamos, la va a terminar antes. El tema es si el que venía detrás le pudo sacar un poquito le pudo acortar la distancia. Y ese es el caso con Ecuador, ¿no? O sea, en Ecuador, después de la dolarización, ha aumentado el PBI per cápita, ha aumentado el poder adquisitivo de los salarios y fundamentalmente, porque acá este es el tema clave, se ha terminado la inflación. Y esto es lo que estamos discutiendo, porque tampoco vamos a pensar que una regla para la moneda me va a resolver el problema de la delincuencia, o me va a curar mágicamente el problema del empleo informal, o me va a curar mágicamente el problema de que hay personas que no tienen empleo. Eso no le podemos exigir a una medida concreta, cambiaria, monetaria, cuyo objetivo principal es resolver el problema de la inflación. Entonces, en realidad, lo primero que tenemos que ver es cómo le ha ido a Ecuador con la dolarización en materia de inflación para analizar cómo le podría ir a la Argentina en materia de inflación si llegara a tomar la medida de la dolarización. Y ahí, digamos, te digo dos cosas más, ¿no? Porque muchas veces se dice, bueno, vos podés dolarizar, pero eso no resuelve todos los problemas. ¿Y saben qué? Obvio, nadie dice que dolarizar resuelve todos los problemas. En Ecuador se dolariza la economía, se termina el tema de la inflación, pero asume un gobierno que es de un tinte político similar al que acá tenía Cristina Fernández y Néstor Kirchner, que digamos que en términos técnicos eran proclives a incrementar el gasto público e incrementar el déficit fiscal. Ambos gobiernos, tanto el de Correa como el de Néstor y de Cristina, aumentaron el déficit fiscal. Pero ¿cómo se resolvió el tema en los dos países distintos? Allá, cuando además del déficit les cae el precio del barril de petróleo, Ecuador enfrenta una crisis de deuda
que allá yo no sé ahora bien si fue el 2014, 2015, implica una pequeña recesión. Acá, lo que tuvimos, producto del aumento significativo del déficit fiscal, es un increíble aumento de la inflación. Y hoy Argentina terminó en una situación de inflación descontrolada, producto de ese aumento del déficit fiscal. Y eso no ocurrió en Ecuador. En Ecuador, la persona que ahorró porque podía trabajar y podía ahorrar, nadie le licuó su ahorro. Acá en Argentina, si vos estabas ahorrando en pesos, te licuaron el ahorro. Y si invertiste a tasas que estaban por debajo de la inflación, también te licuaron el ahorro. Entonces ahí está un poco la diferencia entre un país dolarizado y un país no dolarizado. Y te digo una cosa más, porque ya es otro tema. No es el único ejemplo, Ecuador, de país dolarizado. Hay otros ejemplos de países dolarizados, pero también existe el ejemplo de países que no tienen una política monetaria autónoma. Es decir, que sus propios funcionarios no manejan la moneda. Y ese ejemplo es el de los países europeos. Grecia, España, Portugal, Francia, ninguno de esos países maneja de forma autónoma su moneda, sino que le han relegado esa tarea al Banco Central Europeo. Entonces, ahí tenés un ejemplo de países que no manejan la moneda, que no tienen inflación y que encima están muy por encima de nuestros niveles de riqueza. Así que hay ejemplos como Ecuador, que todavía está un poco abajo de nuestros niveles de PBI per cápita, pero hay ejemplos como los países europeos, que tampoco manejan su moneda y que tienen un increíblemente superior nivel de PBI per cápita. Así que hay de todo en este tipo de temas, ¿no? Impecable, Iván. Clarísimo. Y me gustaron dos cosas importantes de las que mencionaste. La primera, respecto a este ejemplo de la carrera, ¿no? O sea, que es una carrera, bueno, ya nos llevan 1000 metros de ventaja, pero bueno, podemos acortar esa ventaja, que es justamente esto que mencionabas, ¿no? En el caso de Ecuador, a ver si estaba mejor o no. La realidad es que me parece algo muy importante, justamente por eso, ¿no? Como para medir de la forma correcta, no cómo están hoy, sino tal vez cómo están en relación a cómo estaban, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto último que mencionaste también, súper interesante, de Europa, justamente, o sea, países que no regulan su propia emisión monetaria, por ejemplo, y bueno, a raíz de esto, cómo funcionan o qué economías tienen. Por lo tanto, imaginando un escenario de dolarización, que obviamente no sabemos si se va a dar o no, pero suponiendo que esto pasa y suponiendo que se lleva a cabo la dolarización, y sabiendo obviamente que vos no tenés la bola de cristal como para predecirlo, pero ¿cuánto crees más o menos que podría llegar a tardar? Bueno, lo que pasa que ahí también depende de qué se quiera hacer, cómo se lo quiera hacer. Lo que podríamos tomar como referencia es algunas declaraciones del único candidato político que está proponiendo dolarizar, que es Javier Milei, que ha dejado entrever por ahí que el proceso puede llevar a 9 meses, puede llevar a 12 meses. Pero más allá de los tiempos cronológicos, es relevante tener en cuenta los procesos previos, ¿no? O sea, lo primero que hay que entender acá es que Argentina hoy tiene un sistema cambiario que no tiene ningún país del mundo, que es el del cepo o del control de cambios. Y en el control de cambios vos tenés un valor para el dólar, que es un valor establecido por el gobierno de forma arbitraria, que no está en relación con la oferta y la demanda de dólares del mercado, y que hoy son 360 y algo de pesos. Bueno, y hay un valor paralelo. El valor paralelo es el valor que más o menos te indica, te indica de forma un poco más realista las condiciones de oferta y demanda. Y ese valor anda por los 750 pesos, digamos, ¿no? Entonces, primer proceso que hay que tener en cuenta es terminar con ese esquema. Hay que sustituir ese esquema cambiario. Que acá, no importa si vas a dolarizar o no, cualquier gobierno que entre necesariamente tiene que salir del cepo. Así que el primer paso es salir del cepo. Y el segundo paso, si uno quisiera dolarizar la economía, sería establecer un tipo de cambio al cual se va a hacer esa dolarización. Entonces, supongamos que en diciembre el tipo de cambio del mercado paralelo es de 850 pesos. Y el tipo de cambio del mercado oficial es de 450 pesos. Bueno, si se decide eliminar las restricciones cambiarias y unificar el mercado de cambios, probablemente vayas a un tipo de cambio de 850 pesos. Primera decisión que hay que tomar.
Segunda decisión que habría que tomar es decir, bueno, a partir de hoy, el valor para el dólar es 850 pesos y va a quedar fijo. Ahora, lo que es importante es que si queda fijo, vos tengas en el Banco Central una cantidad de dólares suficiente para abastecer la demanda de dólares, ¿sí? Y eso puede implicar tener una cantidad de dólares que cubra la base monetaria y que cubra todas las LELIQs, o en realidad una cantidad de dólares bastante menor a esa. ¿Por qué? Bueno, porque si vos estableces un plan relativamente creíble, con confianza, que implique un horizonte de futuro, no hay muchos motivos para pensar que todo el mundo va a ir desesperado a buscar los dólares, ¿sí? Entonces vos estableces ese tipo de cambio fijo y ahí sí empezás con tu proceso de dolarización. Que bueno, ahí dependerá de cómo lo quieran establecer. Vos podés decir, bueno, a partir de febrero a mayo, le iremos aceptando los pesos a la gente y los iremos cambiando por dólares. O podés decir, bueno, los pesos que la gente tiene en su billetera pueden seguir operando en la economía a este tipo de cambio fijo, pero las cuentas bancarias van a ser redenominadas a dólares, a un tipo de cambio de mercado. O sea, por ejemplo, si yo tuviera 850.000 pesos en mi banco, bueno, a partir de la fecha en que lo deciden, empiezo a tener $1.000, que en realidad es lo que ya tengo. Porque, a ver, si vos en un mercado libre de cambios tenés 850.000 pesos y el tipo de cambio es 850, quiere decir que vos en el home banking haces 2 clics y tenés $1.000. O sea que eso se podría hacer, ¿sí? Pero bueno, ahí nos metemos en el tema de la transición, que siempre es lo más complicado, qué sé yo, que lo hagan como lo piensen hacer. Lo importante acá me parece es entender que no es una imposibilidad técnica, que se puede realizar y que sí, que lleva un tiempo, pero es importante que el tiempo que lleve sea un tiempo en donde todos estemos bastante tranquilos de que las cosas se van a dar, se pueden hacer, y esto no implica una confiscación para nadie, que nadie va a perder, ¿sí? Porque si eso se desliza, si la gente cree que esto puede implicar una confiscación o que empiecen a perder poder de compra, que se les licúen los ahorros, bueno, eso va a generar un nerviosismo que no sería deseable y que sería contraproducente para el proceso, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se iría desarrollando esto una vez que se decidiera, una vez que se llegara a la decisión de hacerlo, si es que se llega a esa decisión, ¿no? Perfecto, impecable, súper claro, pero ahí me surgió una duda con algo de lo que mencionabas y es, o sea, imaginemos que se libere el tipo de cambio como digamos, ponemos en el ejemplo. En ese ejemplo, el tipo de cambio vamos a suponer que, bueno, todos los dólares terminan convergiendo en el más caro, vamos a decir 750 ahora, para poner un ejemplo que está más o menos ahora el tipo de cambio más caro. Y el gobierno dice, bueno, a partir de ahora, este 750, 850, el número que sea, va a ser el tipo de cambio y al cual nosotros vamos a dolarizar. Pero en ese interín, supongamos que como se estabilizó más o menos el tipo de cambio y empieza a haber más demanda, estoy haciendo un caso hipotético para yo entender y que probablemente los inversores que están del otro lado tengan una duda similar, ¿no? Que decir, bueno, se estabiliza el tipo de cambio a, vamos a decir, 850, pero sigue habiendo demanda. Hay una demanda aparentemente excesiva. Y a su vez, otra cosa que tal vez podría llegar a ver es no solamente la demanda de comprar dólar, sino de tenerlo físico. Que como vos bien mencionabas, tenemos que tener la cantidad de dólares suficientes para abastecer esa posible demanda. Pero imaginemos, por lo que sea, que o un imprevisto, no sé, lo que fuere, no alcanza. Y ahí creo que vendría un problema mucho más grande. No sé qué pensás vos al respecto de si esto puede llegar a pasar, no lo ves muy probable, consecuencias, bueno, lo que vos opines respecto a este posible escenario, si es que es posible. Bueno, puedo llegar a ponerme un poco técnico en parte de lo que te diga ahora, pero a ver, lo primero que pienso es, demanda de dólares hay ahora también. Y dólares no hay
a ciertos precios. O sea, oferta de dólares no hay a ciertos precios. Por ejemplo, a 360. Si a 360 no hay dólares, eso es obvio. Si me liberaran la posibilidad de ir a comprar dólares a 360, yo iría desesperado. Yo agarro todo, yo vendo el mate, vendo la lámpara, vendo todo para hacerme de pesos y comprar dólares a 360, porque es un negocio bárbaro. Pero no es lo mismo a 750. De hecho, la gente en el mercado paralelo tiene libertad total de comprar. Y ahí hay un precio, o sea, ahí sí hay oferta. A 760 o 750 hay gente que vende dólares. O sea, no todo es me desespero por comprar. Voy y compro, vienen y me venden a 760. Es decir que a los precios verdaderos parecería que hay un equilibrio. Entonces, si hoy, donde tenemos una política económica que no genera mucha credibilidad, donde no hay plan económico hacia adelante, donde todos estamos esperando a ver qué sigue, hay un tipo de cambio estabilizado en 750, ¿por qué en un momento futuro, donde encima se supone que la política económica va a ser más creíble, prometedora, va a generar cierto entusiasmo con la Argentina, suponemos, va a haber más demanda de dólares? No, podríamos hasta pensar que debería haber incluso menos. Para poner un caso, cuando ganó Macri en el año 2015, eso generó expectativas positivas en los inversores. Y de hecho el dólar paralelo empezó a caer, porque valía alrededor de 14 y creo que se abrió el cepo en 13 con algo. Y de hecho, después de eso, el Banco Central tuvo que salir a comprar dólares a un precio de 12 para que no se cayera el dólar. Entonces eso como primera cuestión. Y después lo segundo, que sería una parte un poquito más técnica, es: en los esquemas históricamente mantenidos de tipo de cambio fijo, el Banco Central no tenía todos los dólares para respaldar los pesos. Esa fue una característica específica de la ley de convertibilidad de Argentina, que le exigía al Banco Central tener todos los dólares para defender la base monetaria, que es una regla que cumplió. Pero en otros esquemas de tipo de cambio fijo, vos tenías menos, tenías el 20% de los dólares. ¿Y por qué? Bueno, porque considerás que no todos los tenedores de pesos van a ir a demandar los dólares en el mismo momento. Entonces no necesitas todos los dólares, necesitas una parte de los dólares, ¿sí? Entonces con eso te respondería la pregunta, porque creo que aplica también al caso de la dolarización. Por un lado, no es que todo el mundo va a ir a querer dólares a 800, a 900, a 1000, a 1500. No, está el precio de mercado y a ese precio debería converger el sistema de dolarización. Y por otro lado, al final tampoco necesitarías todos los dólares de una potencial de cambio total de pesos, porque podías dolarizar sin necesidad de cambiar todo el efectivo cash a dólar cash. No necesitarías todos los dólares cash. Tendrías que redenominar, sí, las cuentas bancarias a dólares, sí, eso sin duda, pero esos son hoy, y podrían ser en el futuro, promesas de pago. O sea, yo hoy tengo 100.000 pesos en mi cuenta bancaria. No son pesos cash, son promesas de pago que el banco tiene conmigo. Entonces, lo mismo pasaría en un sistema dolarizado. Son promesas de pago, ¿sí? Lo importante por eso es que sea todo creíble, que inspire confianza y demás. Clarísimo, Iván, clarísimo, clarísimo. Pero ahora, justamente con algo que mencionabas recién, ¿no? De esto de decir, bueno, si yo no necesito tener el total, porque supongo que no el 100% van a querer los dólares físicos, lo cual obviamente es completamente real. O sea, dudo mucho un escenario en el que el 100% quiere el total de sus dólares físicos. Pero algo de dólares obviamente hay que tener, como vos decís, como para suplir al menos una buena porción de esa demanda que tal vez podría llegar a existir. Por lo tanto, la duda de muchos es, bueno, pero si hoy se habla mucho de las reservas netas negativas y también se te habla obviamente mucho de las LELIQs, de dónde podemos llegar a sacar dólares, ¿qué pensás vos de dónde podría llegar Argentina a sacar dólares? Si es que más allá de las LELIQs puede, no sé, tomar un préstamo, ¿qué crees vos que se puede llegar a hacer para tener
al menos alguna parte de esos dólares que puedan llegar a necesitarse. Perfecto, perfecto. Bueno, por eso, ahí es importante tener en cuenta que no necesitas toda la cantidad de dólares para convertir todos los pesos de la base monetaria y todos los pesos que representa hoy la deuda remunerada del Banco Central, que es, bueno, las LELIQs y los pases. Toda esa cantidad, en principio, no sería necesaria en el momento 1 o en el momento 0. ¿Por qué? Bueno, porque no la necesita la gente. O sea, le vas a dar los dólares y lo van a volver a poner en el banco. Entonces, al final, con simplemente prometerle al banco que le vas a dar los dólares, ya sería suficiente, ¿sí? Ahora bien, la base monetaria hoy en día son alrededor de 8.000 millones de dólares. El Banco Central tiene en oro alrededor de 3.000, 4.000 millones de dólares. O sea que media base monetaria la podría conseguir, qué sé yo, en 3 días, en una semana. Yo realmente no entiendo a aquellos que dicen que el oro del Banco Central no se puede tocar. Si vos vas a cerrar el Banco Central, ¿qué vas a hacer con el oro? ¿Lo vas a dejar ahí en una plaza? Digo, se vende, qué sé yo, no te sirve más. Hay que... A ver, pero volviendo. Es un activo. Hay activos en el Banco Central y hay pasivos en el Banco Central. Los pasivos son los pesos que tiene la gente y la LELIQ. Y del lado del activo, ¿qué hay? Reservas negativas, es verdad. Porque vos tenés el oro, que sería un activo que podrías convertir a dólares, pero es verdad que también dentro de las reservas tenés depósitos de la gente en los bancos y tenés, por ejemplo, el swap con China y otros préstamos que le tenés que devolver a organismos internacionales. Con lo cual, nos podemos olvidar de las reservas. Y podemos decir, no, de ahí los dólares muchos no los vamos a poder sacar, salvo que vendamos el oro y qué sé yo, pero también lo tenemos que usar para cancelar la deuda que tenemos en dólares. Pero hay otra parte del activo del Banco Central que sí tiene un valor, que no tenemos muy claro cuál es ese valor, porque son títulos del gobierno. O sea, el Banco Central en su activo tiene bonos del gobierno nacional. Algunos de esos bonos tienen cotización en los mercados, otros de esos bonos no tienen una cotización en los mercados, con lo cual por eso digo que es difícil saber cuánto valen. Pero asumiendo que se valuaran a un 30% de su valor nominal y se transformaran a un tipo de cambio blue de alrededor de 780 pesos, estamos hablando de un activo que tiene un valor de alrededor de 30.000 millones de dólares. ¿Y cuánto vale el pasivo? Bueno, más o menos 8.000 millones de dólares vale la base monetaria y otros 22.000 millones de dólares valen las LELIQs. Entonces vos tenés 30.000 millones de dólares de pasivo que eventualmente en el activo lo podrías conseguir. Pero por eso, solo para dar alguna idea de números, de que incluso hasta tendrías el total de los dólares para cancelar todos los pesos el día D, si quisieras, ¿sí? Pero de nuevo, como encima no es necesario tener toda esa cantidad de dólares en el momento 0, se transforma en más fácil el proceso. Y ahí aparece esta propuesta de Emilio Campo y Nicolás Kachanowski de que se puede crear un fideicomiso, o vamos a ponerle más sencillo, un instrumento financiero en el que vos agarrás todos estos activos que tiene el Banco Central y a través de ese instrumento financiero te vas haciendo, en cierto plazo, de dólares para después poder ir cancelando, por ejemplo, en otro plazo, las LELIQs y hacer una dolarización ordenada, en un proceso claro, transparente en el tiempo. Así que bueno, de ahí saldrían los dólares necesarios para dolarizar. Obviamente de la liquidación del Banco Central, que se liquida como se liquida cualquier empresa. Se netean los pasivos con los activos en un proceso que va a tener que ser ordenado, transparente y seriamente estudiado, ¿no? Pero acá tenés una idea ya bastante clara de por dónde podría ir la cosa. Perfecto, 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 Iván. Y ahora, algo que digamos que se estuvo escuchando últimamente es que
la dolarización podría llegar a beneficiar a aquellas personas que tienen menos poder adquisitivo, porque lo que se dice es, el que tiene más, obviamente puede, como vos bien decías antes, acceder al tipo de cambio paralelo, lo que fuere, y accede a una dolarización, o sea, puede hacerlo. Pero tal vez el argentino corriente, como vos, como yo, como probablemente muchos de los que nos estén viendo del otro lado, tal vez no la tienen tan fácil para esto, ¿no? Para acceder a dolarizarse. Por lo cual lo que se dice es que puede llegar a beneficiar más a la gente de menos poder adquisitivo. La pregunta viene por el lado de ¿a quién crees vos que podría beneficiar más o qué opinión tenés al respecto? Bueno, sí, en el sentido de la posibilidad de ahorrar, obviamente que una persona que está bancarizada en Argentina y que entiende un poco del sistema financiero, está en mejor posición para adquirir dólares o para adquirir instrumentos eh, en donde te dolarizás que aquella persona que no está bancarizada y demás. Entonces, por ejemplo, está la cuestión de comprar dólar MEP, que encima ahí el gobierno interviene y prácticamente te está regalando 80 pesos por cada dólar MEP que compras. Bueno, esa opción no está disponible para todos. Por suerte, hoy a través de tu banco lo haces de forma muy sencilla, con lo cual con tener una cuenta bancaria y hacer dos, tres preguntas, bueno, le vas a encontrar la vuelta, pero aquella persona que está fuera del sistema financiero, ¿cómo hace para comprar dólares a 700 cuando el dólar cuesta 750 o a 680 o el dólar MEP está un poco más barato, ¿no? Bueno, no lo consigue. Entonces, dolarizando la economía, igualás la cancha para todo. Bueno, querés comprar un dólar, obtenés un dólar de clavura y te vas a conseguir un dólar, digamos, ¿no? Así que en ese sentido, sería mejor para las personas que hoy por hoy no están en el sistema formal. Y después, bueno, está la cuestión de que en el mediano plazo la inflación deja de ser un problema si el país está dolarizado. Y si la inflación deja de ser un problema, eso quiere decir que, bueno, que ciertos sectores, que también me cuesta un poco descifrarlos, pero ciertos sectores, ciertas empresas, ciertas personas que hoy tienen algún beneficio dentro del esquema de inflación, pienso por ahí en aquel que recibe un préstamo a una tasa por debajo de la inflación, por ejemplo, bueno, difícilmente lo consiga. Por supuesto que incluso en una economía dolarizada puede venir el gobierno y decirte, te voy a dar un préstamo a una tasa subsidiada. Eso también, ¿no? Eh, pero bueno, evidentemente hay gente que puede estar ganando gracias a la inflación y eso no va a ocurrir en un país que deje de tener inflación. Así que esas personas tendrían que aprovechar porque se les va a terminar ese tipo de negocio, ¿no? De vuelta, no sé exactamente quiénes son, pero si hay alguno, probablemente tenga que decir, no, bueno, esto puede ser un problema para mí. Y después hay efectos generales, o sea, un país con menos inflación es un país eh, mejor predictibilidad, es más previsible, con lo cual eso es un punto de partida para un mayor crecimiento económico, ¿no? Y el crecimiento económico, en general, es beneficioso para todos. Después, algunos le sacarán más jugo, otros le sacarán menos jugo, pero la clave para que un país esté mejor es que crezca. Y con tantos niveles de inflación, con tanta inflación como tenemos nosotros, no se puede crecer. Así que bajar la inflación, y ahora digo dolarizando o no, pero bajar la inflación es reactivante para la economía. Así que en ese sentido es netamente beneficioso. Perfectísimo, todo súper entendido, Iván. Y ahora vamos, tal vez algo que va relacionado, va de la mano con la dolarización, pero tal vez no sea exactamente el mismo tema, y es ¿qué pasaría o qué ventajas habría y desventajas? Lo que vos nos quieras mencionar respecto a qué ocurriría si se cierra el Banco Central como, digamos, quien ganó las PASO, que no sabemos si va a ganar o no las elecciones futuras, las de octubre, pero en caso que ocurriera, bueno, ¿qué pasaría? ¿Qué problemas tendríamos o qué ventajas si se cierra el Banco Central? Bueno, claramente que la propuesta en cuestión y el tema de la dolarización, además como está planteado, es un paso necesario para cerrar el Banco Central. Hablábamos recién de la liquidación de activos y del cierre de una sociedad. O sea que en este sentido se trataría de lo mismo. Así que, bueno, el tema acá es el siguiente.
históricamente o en la carrera de economía, los estudiantes de alguna materia de economía, ven al Banco Central como una sociedad manejada por el Estado, sometida al control del Congreso, en general en cualquier país, que tiene como objetivo principal mantener una inflación baja y estable. ¿Sí? En general, en los países de la región, los bancos centrales son organismos independientes, autárquicos, que toman decisiones para mantener la inflación baja y estable. Pero además, también intentan que, por ejemplo, si hay una situación de crisis en el país, bueno, intentarán, manipulando la tasa de interés, intentar moderar el ciclo económico. Es decir, que si hay una recesión, bajan la tasa de interés e intentan que la recesión no sea tan dura, ¿sí? Entonces, claro, eso, si vos no tenés Banco Central, bueno, no lo podés hacer. Entonces alguno te va a decir, bueno, che, tenés el costo, al perder el Banco Central, de que el Banco Central no puede actuar frente a una recesión. O otra cuestión que pueden hacer los bancos centrales, esto es algo que sobre todo se ve en los Estados Unidos, es, bueno, si hay un problema en el sistema financiero, en el sistema bancario, el Banco Central puede dar préstamos de urgencia, ¿no? Y funciona como un prestamista de última instancia y abastece o intenta resolver el problema que tienen algunos bancos. Eso tampoco lo podrías hacer si no tenés Banco Central. Entonces, evidentemente que hay algunos costos de esta decisión. El tema es que esos costos deben ser comparados con el costo de un banco central históricamente muy mal manejado, como ha sido el Banco Central de la República Argentina. ¿Sí? Recordemos, 100% de inflación hoy, 50% de inflación hace algunos años, 20 y pico por ciento de inflación hace algunos años, siempre en récords internacionales. Y eso ha contribuido a una muy mala tasa de crecimiento. Argentina hoy tiene un PBI per cápita 10% más chico que el que tenía hace 10 años. Y es un país que prácticamente se ha estancado, mientras sus vecinos crecieron y, como decíamos al principio, acortaron enormemente la distancia en términos de desarrollo económico con nosotros. Entonces, costos y beneficios. Obvio, hay costos, hay beneficios y el beneficio esperado es controlar y terminar con el problema de la inflación. Y luego habrá que encontrar otras formas de, por ejemplo, resolver un potencial problema en el sector bancario, que por supuesto puede haber otras soluciones que no sean la existencia de un banco central como prestamista de última instancia, y habrá que intentar otras formas de evitar recesiones, que no pasen porque aparezca un banco central que baje la tasa de interés. Entonces, habrá otros temas a resolver que sin Banco Central no van a poder pasar por el Banco Central como solución, pero que no quiere decir que no haya soluciones para esos problemas fuera de la existencia de un Banco Central. Así que de eso se trata y eso implicaría que un país deje de tener una autoridad monetaria como es el Banco Central hoy. Impecable, Iván. Muchísimas gracias. Gracias por la claridad, gracias por todas las explicaciones y gracias por tomarte el tiempo. Ya saben, inversores, las redes sociales de Iván Carrino las tienen en la descripción de este video para que puedan acceder e ir a seguirlo. Desde ya, muchísimas gracias, Iván, y seguramente te estemos molestando a futuro para más contenido. Bueno, gracias a vos, Ariel. Un abrazo grande para todos y nos estamos viendo.